Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 23b. La guerra de Aníbal. Después del desastre del lago Trasímeno, los romanos estaban razonablemente asustados por su futuro. Cada ejército que habían lanzado contra Aníbal había sido completamente destruido, y lo que alguna vez fue un sentido de invencibilidad, ahora estaba derrumbándose. Solo sería cuestión de días para que el ejército cartaginés marchara sobre Roma y conquistara la otrora poderosa ciudad. Había poco suministro de optimismo y los lamentos abundaban. En este deprimido estado, los romanos recurrieron a un viejo mecanismo de defensa para salvar estos oscuros momentos que se avecinaban: la dictadura. Sin uso desde la primera guerra púnica y evitada desde los días de las guerras samnitas, cuando los dictadores eran designados casi todos los años, la gente de Roma puso toda su fe en un solo hombre. Esta vez, el mando fue entregado a Quinto Fabio Máximo, el muy respetado patriarca de los muy respetados Fabios. Habría un par más de dictadores asignados en los próximos años, pero el gobierno de Fabio Máximo marcaría el efectivo final del cargo de dictador. Sin embargo, no fue su culpa, sino que la misma gente de Roma convirtió a ese cargo en algo impotente y cayó en desuso. Pero fue Fabio quien selló el destino de la dictadura, ignorando la voluntad popular y actuando como, un dictador. Fabio Máximo tenía un plan. No era un plan popular, no era un plan para ganar la guerra, no era un plan que trajera gloria eterna a Roma, y ni siquiera era un plan que diera la gloria al mismo Fabio. Pero era un plan que aseguraría la supervivencia de Roma. Fabio sabía exactamente qué hacía, y ante una oposición casi unánime, siguió con su plan sin titubear, y, a causa de su plan, el Imperio Romano no cayó en el 217 a.C., como bien podría haber sucedido. El plan le ganó un lugar a Fabio en la historia militar al adherir su nombre a cierto tipo de estrategia, conocido a partir de entonces como tácticas fabianas, o el fino arte de evitar combate. Fabio había visto con horror cómo los cónsules de años previos habían sido atraídos a batallas campales en el lugar y tiempo elegidos por Aníbal. El general cartaginés había demostrado su talento para explotar la naturaleza agresiva de los romanos en su ventaja. Fabio estaba determinado a no cometer el mismo error. Si iba a luchar contra Aníbal, no dejaría que el cartaginés dictara los términos. Pero el mismo Aníbal era lo suficientemente astuto como para no encarar una batalla que no hubiera orquestado cuidadosamente. Así que el resultado del plan de Fabio fue que los dos ejércitos se evitaban minuciosamente. Pero por infortunio para Fabio, evitar minuciosamente el conflicto era un anatema al carácter romano. Era como si, para revitalizar a la Iglesia Católica, los cardenales eligieran a un militante ateo. Ambas cosas no se pueden combinar. A pesar de los méritos del plan de Fabio, la protesta contra él fue inmediatamente ensordecedora, y muchos empezaron a ver en el jefe de caballería de Fabio, Marco Minucio Rufo, una salida a la que creían que era lisa y llana cobardía. Aníbal estaba destrozando los campos, y aquí tienen a Fabio sentado y descansando, dejando que el cartaginés continuara con eso. El único que parecía respetar lo que Fabio hacía era el mismísimo Aníbal. Cuando despacharon a Fabio contra él, el cartaginés intentó tender una trampa a las legiones como ya lo había hecho antes con facilidad, pero Fabio nunca mordía la carnada. Esto dejó que Aníbal tomara la batuta de la guerra, saqueando la campiña impunemente, pero también lo dejaba sin la oportunidad de dar el golpe mortal a los romanos. Seguro, estaba causando mucho daño, pero sin importar qué tanto intentara atraer a Fabio, las legiones permanecían intactas y fuera de su alcance. El romano promedio quizás no entendía qué estaba haciendo Fabio, pero el solo beneficio de mantener un ejército en movimiento era enorme. Días y meses pasaron sin que llegaran noticias de que otro ejército romano había sido destruido. Lo apreciaran o no, Fabio estaba reconstruyendo la confianza de Roma. La oposición contra Fabio ganó fuerza cuando Aníbal,
tan inteligente en política como en la guerra, ordenó que las tierras de Fabio fueran perdonadas entre medio de los saqueos, llevando a que inmediatamente se sospechara que Fabio había hecho un acuerdo secreto con Aníbal. No había ningún trato en realidad, y Fabio, ahora bautizado como Fabio Cuncator, el que retrasa en latín, simplemente estaba esperando su tiempo hasta que las condiciones precisas se presentaran. Y cuando Aníbal marchó sus fuerzas a Campania, Fabio vio su oportunidad. Solo el genio de Aníbal, más un poco de suerte, salvaría al ejército cartaginés de una derrota decisiva ante las legiones de Fabio. Sin meternos demasiado en la geografía, el largo valle de Campania tiene 8 pasos lo suficientemente grandes como para permitir el paso de una fuerza del tamaño que tenía Aníbal. 5 de estos pasos estaban sólidamente en manos romanas o estaban al otro lado del intransitable río Volturno, dejando a Aníbal con solo 3 salidas de Campania. Se había metido en el valle como una estrategia para deshacerse de los principales aliados romanos. La Gran Capua ahora era la segunda ciudad más fuerte de Italia, detrás de Roma, y Aníbal creía que tenía buenas chances de hacer que Capua cambiara de bando. Y de hecho tendría éxito en esta misión. Pero la revuelta capuana, cuando llegara, no sería tan decisiva como esperaba Aníbal. El ejército cartaginés, al entrar en Campania, procedió con su persistente actitud de aterrorizar los campos. Pero antes de que lo supieran, Fabio había movilizado las legiones a las 3 salidas del valle, atrapándolos allí. Aníbal tuvo que reconocer que lo habían superado, y se devanó los sesos pensando en una salida de esa trampa. Una noche, pocas horas antes del amanecer, los centinelas romanos avistaron una procesión masiva de antorchas e inmediatamente dieron la alarma. Aníbal intentaba atravesar uno de los pasos en la oscuridad. Las tropas romanas se apresuraron fuera, determinados a prevenir el escape de Aníbal. Pero al hacerlo, dejaron de proteger uno de los pasos, y cuando llegaron a la supuesta columna de enemigos, solo encontraron bueyes con antorchas encendidas atadas a sus cuernos, y se dieron cuenta de lo descomunal de su error. Aníbal llevó a su ejército a través del paso sin proteger, y los cartagineses escaparon. Luego de este contratiempo, Fabio tuvo que volver a Roma para rendir cuentas. Los tribunos lanzaron todo insulto posible al dictador y convencieron a la gente para que apoyara una medida sin precedentes: la elevación de Minucio al rango de codictador. Esta solución extralegal sería la muerte de la dictadura como un cargo efectivo. Toda la idea de la dictadura era que un solo hombre tendría la palabra final sobre toda política sin apelaciones. Al elevar a un codictador, toda la premisa del cargo se perdía. Si un dictador podía ser discutido por la gente así de fácil, entonces, ¿para qué servía tener uno? Bien podían tener 2 cónsules. El hechizo de la dictadura como algo cuasi infalible se iría rompiendo por siempre, y recién en los tiempos de Sula, 200 años después, el concepto de dictador reaparecería con su verdadero significado. Minucio tomó el mando de la mitad del ejército y marchó hacia Aníbal con la típica actitud agresiva romana. Pero, como todos sus predecesores, Minucio cayó en las trampas de Aníbal, y su ejército fue prácticamente aniquilado. Pero el desprestigiado Fabio, que veía desde las colinas, decidió que los hombres de Minucio no podían ser destruidos, y, contra su propio juicio, ordenó a sus tropas al rescate de su colega. La adición de las tropas de Fabio cambió la suerte de la batalla y Aníbal tuvo que retirarse. Minucio, reconociendo sus errores, inmediatamente volvió a ponerse en posición de subordinado de Fabio. El resto del 217 a.C. pasó sin ninguna otra gran batalla. Fabio, a pesar de sus persistentes protestas, logró guiar a Roma por un año entero sin ninguna derrota importante. Sin embargo, Roma no aprendería del éxito de Fabio y clamaría por líderes que llevaran la lucha a los pies de Aníbal. En el 216 a.C. tuvieron lo que pedían, y por sus molestias recibieron todo lo que Fabio había predicho:
una derrota tan masiva que casi acaba con el Imperio Romano en ese exacto momento. La figura dominante que surgió durante la dictadura de Fabio fue un hombre llamado Gayo Varrón, que en toda oportunidad denunciaba la cobarde política de ese rico dictador patricio. Prometía a la gente que, de ser electo cónsul, reuniría el ejército más grande que Roma jamás había visto y aplastaría a Aníbal de una vez por todas. La gente respondió con un abundante apoyo a Varrón para el consulado. Su colega para el año fue el respetado Lucio Emilio Paulo, que haría el rol freudiano del superego respecto al ello de Varrón. Juntos convocaron a 16 legiones de romanos y aliados y los llevaron al sureste de Roma para encontrar y acabar con Aníbal. El ejército cartaginés había tomado el pequeño pero importante pueblo de Canas, asentándose allí, y las legiones marcharon derecho hacia ellos, con una fuerza de 80.000 soldados. Aníbal apenas tenía 40.000 de infantería y 10.000 de caballería, y a pesar de su historial contra los romanos, debía de estar nervioso ante el tamaño de la fuerza lanzada contra él. Cuando los romanos llegaron, se desató un desacuerdo entre los cónsules. A Paulo le desagradaba el aspecto llano del campo, temiendo la fuerza destructiva de la caballería numida de Aníbal, y quería que las fuerzas romanas se trasladaran a las colinas cercanas, donde la caballería sería neutralizada. Pero Varrón, viendo la ventaja prácticamente de 2-1 que tenían los romanos, inmediatamente quería tener una batalla de infantería a campo abierto y simplemente agobiar a los cartagineses. Cuando dos cónsules estaban presentes en un lugar, había dos formas de dividir de forma igual la comandancia. Una era dividir al ejército a la mitad y dar a cada cónsul el control sobre una de las mitades. La otra, usada en Canas, era que ambos cónsules tuvieran control total sobre el ejército día por medio. Fue en el día del mando de Varrón que se construyó el campamento al lado de la llanura. Y fue en el día del mando de Varrón que se inició la batalla. No hay nada que Paulo podría haber hecho al respecto. En la mañana de la batalla, como dije, Varrón estaba a cargo. Ordenó que el ejército atravesara un río seco a donde los cartagineses se estaban alineando para la pelea. Aníbal esperaba que los romanos lucharan una pelea que él podía controlar con sus flancos de caballería superiores en movilidad. Alineando a los romanos para la lucha, Varrón siguió la convencional formación de 3 líneas de manípulos. Pero al ver cómo se preparaban los cartagineses, tomó la crítica decisión de colocar a sus tropas más juntas y eliminar el espacio de cuadrícula entre los manípulos. Su esperanza era desgastar a la débil infantería cartaginesa, dividir al ejército de Aníbal por la mitad y usar los superiores números romanos para destruir al ejército enemigo. Pero esto dejó a los romanos vulnerables a un fácil flanqueo, el mismo error que Régulo había cometido contra Santipo fuera de Cartago durante la Primera Guerra Púnica. El error de Varrón se multiplicó, ya que Aníbal había formado deliberadamente a su ejército para atraer a los romanos a esa trampa. La línea cartaginesa estaba desplegada en un semicírculo, con el frente mucho más adelante que las alas, es decir, cercano a los romanos. En el centro estaba la débil infantería de soldados hispanos y galos, que hacía que Varrón se relamiera, estuviera ansioso y decidiera poner a las legiones más juntas. En los flancos estaba la caballería, y entre la caballería y el centro estaba la infantería libia. Después de observarse y dejar que los escaramuzadores ligeros hicieran lo suyo, Varrón ordenó a las legiones atacar. A lo primero, las cosas parecían salir bien para los romanos. Los soldados hispánicos y gálicos no eran rivales para los romanos y fueron fácilmente empujados por la línea reforzada de Roma. Sin embargo, en medio del fragor de la batalla, los romanos no notaron que era el centro y solamente el centro lo que estaba cediendo. Los libios permanecieron donde estaban y pronto la curva de la línea cartaginesa se había invertido
con los libios ahora por delante del centro. Los romanos siguieron cargando delante, y antes de que se enteraran, los libios los habían flanqueado a pesar de no moverse ni un poco. Los romanos ahora estaban rodeados y se encontraban luchando en 3 frentes. En la confusión, apenas empezaron a salirse de lo que se estaba convirtiendo en un baño de sangre cuando Aníbal cerró la trampa. Su caballería fácilmente expulsó a su contraparte romana y luego se volvió contra la retaguardia romana. Las legiones ahora estaban completamente rodeadas y al estar tan juntas desde el comienzo por culpa de Varrón, en muchos casos ni siquiera podían mover sus brazos para defenderse. Como mínimo, 50.000 romanos murieron en la masacre, con algunas estimaciones llegando a 70.000. Estos números incluyen a la crema innata del liderazgo romano, 29 tribunos militares y 80 hombres de rango senatorial, incluyendo al anterior jefe de caballería, Marco Rufo Minucio. El cónsul Paulo, que ni siquiera quería entrar en la batalla, cayó de su caballo y se negó a que le dieran otro más para así escapar, prefiriendo morir en el campo de lucha antes de tener la humillación de sobrevivir a tan horrenda derrota. Pero Varrón, quien cargaba con toda la responsabilidad del desastre, no tenía tales consideraciones sobre su honor y huyó por su vida. La batalla de Canas pasó a ser una de las batallas más famosas de la historia. Todos los generales aspiran a emular la destrucción casi perfecta de los romanos a manos de Aníbal. El presidente estadounidense Eisenhower se refirió al plan de Aníbal como una obra de arte. Y en algo tan reciente como la Guerra del Golfo, el general Norman Schwarzkopf diseñó algunos de sus ataques de acuerdo a la formación de Aníbal en Canas. Solo que el rodeo total del enemigo no es tan impresionante cuando se comanda un ejército mucho más grande y mejor equipado. Esto demuestra cómo una batalla individual ha penetrado la conciencia colectiva hasta nuestros días. A pesar de la aclamación universal a Aníbal por su genio en la batalla, lo que el general cartaginés hizo con su victoria es blanco de las críticas más despiadadas, críticas tanto de sus contemporáneos como por parte del juicio de la historia. Porque lo que hizo con esta absoluta victoria fue absolutamente nada. Es fácil decir que Aníbal debería haber marchado inmediatamente sobre Roma y tomado la ciudad, en vez de detenerse a continuar su política de voltear a los aliados de Roma contra ella sin acercarse a la capital. Pero incluso en su debilitado estado, la misma Roma habría sido más que un rival para Aníbal y su miserable ejército de 35.000 soldados. Y aún así, es imposible saber a ciencia cierta. No tenemos forma de imaginarnos qué habría pasado si Aníbal le hubiera apuntado para el premio mayor. Todo lo que sabemos es que no lo hizo. Fuera porque no creía que podía lograrlo, o porque no creía que un asalto directo sobre Roma encajaba con su plan, también es materia de interminables especulaciones. En la perspectiva histórica más amplia, Canas marcó el punto más alto de la carrera de Aníbal. Si podría haber llegado más alto, marchando sobre Roma, nunca lo sabremos. Antes de irnos, quiero comentarles que el podcast La historia de Alejandro Magno ya se encuentra en marcha. Durante el próximo mes, es posible que ya escuchen el primer episodio de lo que será una veintena de capítulos narrando las increíbles conquistas, las fascinantes intrigas políticas y la transformación del mundo a manos de este gran rey macedonio. La idea es que tenga una frecuencia semanal y que siga una línea cronológica de sucesos de forma similar a este podcast. En próximas semanas sabremos aún más sobre esta nueva entrega. La batalla de Canas cierra la primera fase de la Segunda Guerra Púnica. Aníbal nunca volvería a tener tanta suerte, y en la década siguiente las fortunas de la guerra se volverían en contra de Cartago y a favor de Roma, con su joven general estrella, Escipión el Africano.